El aroma a lirios y dolor impregnaba el aire de la funeraria Piffle Meadows mientras estaba sentada en la incómoda silla de plástico, viendo a mi familia discutir sobre los últimos preparativos de mi madre. No se me escapó la ironía de que, incluso muerta, María Elena Martínez no pudiera escapar de sus voces condescendientes y actitudes despectivas. Sofía necesita entender cuál es su lugar, declaró mi tío Roberto, mientras su costoso traje reflejaba las luces fluorescentes al señalarme. A sus 45 años, siempre se había autoproclamado patriarca de la familia, desde que mi padre murió cuando yo tenía 12. Esto no es un juego de niños. Los preparativos funerarios requieren una toma de decisiones madura. Me ajusté el sencillo vestido negro, comprado en una tienda departamental, no en la boutique donde mi prima Carmen compró su traje de luto de diseñador, y no dije nada. Que pensaran lo que quisieran. Que vieran el modesto Honda Civic en el estacionamiento junto al BMW de Roberto y el Mercedes de Carmen. Que asumieran que seguía siendo la madre soltera que luchaba por sobrevivir y que habían descartado hacía años. Mi tía Isabella asintió con sabiduría desde su posición cerca del ataúd. Sofía, querida, quizás deberías dejar que Roberto se encargue de las finanzas. Sabemos que hemos estado justos de dinero desde el divorcio. El divorcio de hacía 3 años, cuando por fin dejé a mi exmarido infiel y me mudé a un pequeño apartamento con mi hija de 10 años, Luna. 3 años en los que ellos asumieron que apenas sobrevivía, trabajando en mi pequeño trabajo informático, como lo llamaban, mientras ellos vivían como en un club de campo y enviaban a sus hijos a colegios privados. El ataúd de bronce es más apropiado, continuó Roberto, señalando una opción de gama media. Necesitamos mantener la dignidad de la familia, pero dentro de unos límites financieros razonables, dijo Carmen, su hija, mientras se examinaba las uñas cuidadas. Así es. No podemos permitir que la gente piense que somos tacaños, pero tampoco podemos arruinar a la pobre Sofía tratando de guardar las apariencias. Pobre Sofía. Reprimí una sonrisa y miré mi teléfono discretamente. 3 mensajes de texto de mi socio, Marcus. Adquisición de Piffle Meadows aprobada. Documentos listos para firmar. Felicidades por la compra de $47 millones. Si supieran que su pobre Sofía se había pasado los últimos 3 años construyendo un imperio empresarial mientras la consideraban un fracaso, que el pequeño trabajo informático se había convertido en una consultora tecnológica que gestionaba la infraestructura digital de grandes corporaciones del suroeste, que yo había estado adquiriendo activos discretamente, incluyendo varios negocios en nuestra ciudad natal, mientras ellos estaban demasiado ocupados compadeciéndose de mí como para darse cuenta. El director de la funeraria, el señor Henderson, se acercó a nuestro grupo con ensayada solemnidad. ¿Hemos tomado una decisión sobre los preparativos? Sí, Roberto se puso de pie, asumiendo el control. El ataúd de bronce, parcela de servicio estándar en la sección C. Nada demasiado elaborado. Finalmente hablé. De hecho, me gustaría ver las opciones premium. La sala se quedó en silencio. Roberto arqueó las cejas con esa familiar condescendencia. Sofía, sé realista. El ataúd de bronce es perfectamente respetable. Deja que los adultos se encarguen de esto, añadió con un gesto despectivo. Apenas puedes pagar el alquiler. Asentí en silencio, sacando la carpeta que había traído. Señor Henderson, me gustaría hablar de los acuerdos en privado, se burló Roberto. Esto es ridículo. Sofía, no puede permitirse. Quizás deberíamos escuchar lo que tiene que decir, interrumpió el señor Henderson con suavidad, aunque lo pillé mirando los papeles que tenía en las manos. Se los entregué. Abrió los ojos de par en par al leerlos y luego me miró con una nueva comprensión. Por supuesto, señora Martínez. Por aquí. Mientras caminábamos hacia su oficina, oí a Roberto murmurarle a Isabelle, está delirando. Alguien tiene que detenerla antes de que nos avergüence a todos. En la privacidad de la oficina del señor Henderson, extendí los contratos sobre su escritorio de caoba, contratos de compraventa, estados financieros, documentación corporativa. Le temblaban ligeramente las manos al revisarlos. Señorita Martínez, no tenía ni idea de que era la compradora.
La junta directiva mencionó que la venta era a una firma de capital privado. Phoenix Holdings, confirmé. Por empresa, la adquisición de Piffle Meadows Memorial Parks incluye las 7 ubicaciones en todo el estado. Correcto, asintió, todavía procesando. Sí. Y los crematorios, las empresas de monumentos y los servicios florales asociados. Es una operación bastante extensa. Bien. Ahora, sobre los arreglos de mi madre. Cuando volvimos a la sala principal, mi familia estaba revisando precios de ataúdes con calculadoras en sus teléfonos, tratando de determinar cuánto creían que podía permitirme. Luna estaba sentada tranquilamente en un rincón, leyendo un libro, con una sabiduría indescriptible para su edad, acostumbrada al desdén de sus familiares hacia nosotros. Tío Roberto, grité. Tenemos que finalizar los arreglos. Se giró, con una expresión ya preparada para la decepción. Sofía, espero que hayas entrado en razón. El ataúd de bronce es, interrumpió el señor Henderson, recuperando su sonrisa profesional. La señora Martínez acaba de comprar toda nuestra cadena Memorial Park. La adquisición se finalizó esta mañana. El silencio que siguió fue absoluto. El teléfono de Carmen se le resbaló de las manos, tintineando en el suelo de mármol. Isabelle se llevó la mano a la garganta. Roberto abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. Disculpe, logró susurrar Carmen. El señor Henderson continuó, claramente disfrutando del momento. Phoenix Holdings, la empresa de la señora Martínez, ahora es propietaria de Piffle Meadows Memorial Parks, de sus 7 ubicaciones, además de nuestros negocios asociados. La transacción se valoró en $47 millones. Roberto se hundió en una silla cercana, su traje caro de repente parecía menos impresionante. Eso es imposible. Sofía trabaja en informática. Construyo sistemas de infraestructura digital para empresas de la lista Fortune 500, corregí en voz baja. Llevo 3 años. Phoenix Holdings gestiona la integración tecnológica de grandes corporaciones con contratos en 2 estados. Saqué mi tableta y les mostré nuestra lista de clientes, nombres que reconocían, empresas de las que habían oído hablar, contratos millonarios. Mientras todos asumían que estaba pasando apuros, yo estaba construyendo algo real. Isabelle fue la primera en recuperar la voz. Pero tu apartamento, tu coche, vives tan modestamente. Terminé diciendo, porque aprendí algo después del divorcio. La imagen no es riqueza. Presumir no es éxito. Construir algo duradero sí. Carmen buscaba frenéticamente Phoenix Holdings en su teléfono. Aquí dice, Sofía Martínez. Valor estimado de la empresa, $180 millones, añadí. Según la evaluación del trimestre pasado. Luna levantó la vista de su libro, sonriendo levemente. Era la única que sabía la verdad, la única que me había visto trabajando hasta altas horas de la noche, gestionando contratos, haciendo crecer el negocio. También había sido la única que me había hecho preguntas reales sobre mi trabajo en lugar de restarle importancia. Roberto se esforzó por recuperar la compostura. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Por qué? Pensemos. ¿Pensar qué? Pregunté con calma. ¿Qué por no haberme vuelto a casar inmediatamente debo estar fracasando? ¿Qué por haber elegido vivir por debajo de mis posibilidades debo estar sin recursos? Nunca preguntaste por mi trabajo, Roberto. Simplemente lo supusiste. Me volví hacia el señor Henderson. Para los arreglos florales de mi madre, me gustaría el servicio de platino, el ataúd de caoba con detalles de bronce, y me gustaría hablar sobre la posibilidad de establecer un jardín conmemorativo en su honor. Claro, señora Martínez, podemos diseñar algo hermoso. Carmen seguía mirando la pantalla de su teléfono. Papá, aquí dice que Phoenix Holdings acaba de adquirir otras 3 grandes empresas este año. Sofía ha aparecido en Business Weekly como una de las emprendedoras tecnológicas más innovadoras del suroeste. La ironía era perfecta. Llevaban años menospreciando mis logros mientras leían revistas de negocios que destacaban mi éxito, sin molestarse en atar cabos porque ya habían decidido quién era yo. Hay algo más, continué, sacando otra carpeta.
El terreno junto al parque conmemorativo. También lo compré. Planeo convertirlo en un campus tecnológico. Generará unos 800 empleos bien remunerados en la zona. Isabelle agarró su bolso con más fuerza. 800 empleos. El alcalde ya aprobó el proyecto. La primera piedra es el mes que viene. Sonreí levemente. Pensé que sería un homenaje apropiado a la memoria de mamá. Siempre creyó en construir algo duradero. Roberto por fin recuperó la voz. Sofía, no teníamos ni idea. Creíamos que estábamos ayudando. Ayudando, arqueé una ceja. Como cuando les dijiste a la gente del club de campo que estaba pasando por un mal momento o cuando sugeriste que podría necesitar ayuda financiera para los útiles escolares de Luna, Carmen se estremeció. Había sido ella quien sugirió crear un fondo para la educación de Luna, suponiendo que no pudiera pagar una escuela privada. Mientras tanto, Luna asistía a una de las academias más prestigiosas del estado con una beca completa al mérito que yo había ayudado a conseguir gracias a mis contactos corporativos. Estábamos preocupadas por ti, protestó Isabelle débilmente. No, dije con firmeza. Nos sentíamos cómodas con mi fracaso. Eso hacía que sus vidas se sintieran más seguras, más importantes. Se supone que la pariente exitosa es Carmen, ¿no? La que tiene el MBA y el trabajo en una empresa de inversiones. La cara de Carmen se sonrojó. Trabajaba en una empresa de inversión de nivel medio, gestionando las carteras de otros mientras luchaba por gestionar su propia deuda estudiantil. No tenía nada de malo, salvo que su familia siempre la había presentado como la historia de éxito, mientras que yo menospreciaba los míos. Luna cerró el libro y se acercó a mí. Mamá, ¿les cuento sobre la fundación de becas? Miré a mi hija, orgullosa de su madurez e inteligencia. ¿Qué fundación, mija? La que creaste para chicos cuyos padres trabajan en tecnología. Has estado ayudando a pagar su educación anónimamente. Sonrió, como quien ayuda a la madre de mi amiga Jessica cuando su padre perdió el trabajo. Roberto tenía la cabeza entre las manos. Isabelle parecía a punto de llorar. Carmen me miró con una mezcla de respeto y algo que podría haber sido envidia. ¿Cuánto?, preguntó Roberto en voz baja. ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cuánto has estado ayudando a la gente mientras pensábamos que necesitabas ayuda? Consideré la pregunta, la fundación de becas, las donaciones anónimas a organizaciones benéficas locales, los préstamos comerciales que había otorgado a emprendedores con dificultades en nuestra comunidad y el fondo que había creado para madres solteras que buscaban educación. Unos $2 millones anuales, dije simplemente, es importante retribuir a la comunidad que te apoya. El señor Henderson se aclaró la garganta diplomáticamente. La señora Martínez habló del jardín conmemorativo. Podríamos incorporar elementos educativos, tal vez una pequeña biblioteca o un centro tecnológico en honor a tu madre. Me encanta la idea. Me volví hacia mi familia. Mamá siempre decía que la educación era el mejor regalo que se le podía dar a alguien. Apreciaría saber que su memorial ayuda a otros a aprender. Los preparativos tardaron otra hora en concretarse, el servicio de platino, el ataúd de caoba, un jardín conmemorativo con un centro de aprendizaje tecnológico y un fondo de becas a nombre de mamá. Roberto intentó varias veces contribuir económicamente, pero decliné cortésmente. Este era mi regalo para la mujer que había trabajado en 3 empleos para que yo pudiera estudiar después de que papá falleciera. Mientras nos preparábamos para irnos, Carmen se me acercó con vacilación. Sofía, te debo una disculpa. Todas te la debemos. Hemos sido horribles. Observé a mi prima, viendo algo que no había notado antes. Detrás de la ropa de diseñador y el maquillaje perfecto se veían el agotamiento, arrugas de estrés que ni un corrector caro podía disimular. ¿Cómo van las cosas en la firma de inversiones?, pregunté con suavidad. Su compostura se quebró un poco. No muy bien. El mercado ha estado difícil y están hablando de despidos, dijo, con la voz apagada. ¿Estás contenta allí? La pregunta pareció sorprenderla. ¿Contenta? No lo sé. Pensé que se suponía que lo estaría.
Phoenix Holdings está expandiendo nuestra división de análisis financiero, dije en voz baja. Nos vendría bien alguien con tu experiencia. El salario es competitivo y pagamos los préstamos estudiantiles de los empleados como prima de contratación. Abrió los ojos de par en par. ¿Harías eso después de cómo te hemos tratado? Eres familia, Carmen. Y mamá siempre decía que la familia ayuda a la familia. Pero añadí con firmeza, sería un trabajo de verdad con expectativas reales. Sin trato especial por ser familia. Roberto nos escuchó y se acercó. Sofía, sobre lo que dije antes. Tío Roberto, le interrumpí, te has pasado 3 años asumiendo que estaba fracasando en lugar de preguntar cómo lo estaba logrando. Eso tiene que cambiar. Asintió lentamente. Tienes razón. Dejé que mis propios prejuicios me nublaran el juicio. Lo siento. Saqué otra tarjeta de visita y se la entregué. Tu constructora ha estado pasando apuros, ¿verdad? Su rostro denotaba sorpresa al saberlo. ¿Cómo lo hiciste? Me encargo de informarme sobre las empresas locales cuando planifico proyectos. El campus tecnológico necesitará socios constructores. Las empresas locales tienen preferencia. Roberto se quedó mirando la tarjeta. ¿Nos considerarías después de asumir que no podía permitirme una lápida para mi madre? Sonreí levemente. Sí, pero solo si puedes hacer el trabajo. Esto no es caridad, son negocios. Mientras recogíamos nuestras cosas para irnos, Luna me tiró de la manga. Mamá, ¿vas a contarles lo otro? Miré su rostro curioso. ¿Qué más, cariño? Sobre comprar de vuelta la vieja casa de la abuela. La que te criaste, exclamó Isabelle. La casa de la calle Maple, pero se vendió hace meses a una empresa de inversiones. Phoenix Properties, confirmé. Otra filial. La he estado renovando para sorprender a mamá. Pero señalé los preparativos funerarios que acabábamos de terminar. La casa donde crecí, donde mamá se esforzó tanto por criarme después de que papá muriera, y que finalmente se vio obligada a vender cuando las facturas médicas se acumularon. La había comprado de vuelta hacía 6 meses, planeando sorprenderla por sus 70 cumpleaños. En cambio, se convertiría en parte de su legado conmemorativo. La estoy convirtiendo en un centro comunitario para madres solteras que buscan educación, continué. A mamá le habría encantado. Roberto estaba llorando, con lágrimas de verdad corriendo por sus mejillas. Sofía, hemos sido unos tontos. Sí, asentí simplemente. Pero puedes hacerlo mejor. Al salir al estacionamiento, noté que miraban mi Honda Civic con nuevos ojos. Ya no era el auto de alguien que no podía permitirse algo mejor, sino la opción práctica de alguien que entendía que la riqueza no se trataba de presumir. Carmen se quedó un rato mientras los demás subían a sus caros autos. Esa oferta de trabajo. ¿Hablabas en serio? Totalmente. Pero Carmen, significa trabajar para tu primo menor, a quien considerabas un fracaso. ¿Puedes con eso? Guardó silencio un momento. Creo que necesito aprender a manejar muchas cosas de otra manera. Luna se subió al asiento del copiloto y se abrochó el cinturón. Mientras arrancaba el motor, miró hacia la funeraria, donde mi familia aún procesaba lo aprendido. Mamá, ¿crees que serán diferentes ahora?, pensé en su pregunta al salir del estacionamiento. Algunos sí, cariño, pero es su decisión. ¿Te entristece que la abuela no vea el jardín conmemorativo? No, mija. Creo que lo ve todo. Y creo que está orgullosa de que estemos construyendo algo que ayudará a otras personas a aprender y crecer. De regreso a casa, pensé en el campus tecnológico que se construiría junto al parque conmemorativo, los empleos que crearía, el centro comunitario que ayudaría a otras madres solteras a alcanzar sus sueños y la fundación de becas que crecería en nombre de mamá. Mamá siempre había dicho que el éxito no se trata de lo que uno acumula, sino de lo que aporta. Había trabajado en 3 empleos, no por lujo, sino para asegurarme las oportunidades que ella nunca tuvo. Me enseñó que la educación y el trabajo duro podían superar cualquier obstáculo.
Mi familia pasó 3 años asumiendo que estaba fracasando porque no hacía alarde de una riqueza que aún no poseía. Nunca se dieron cuenta de que, discretamente, estaba construyendo algo duradero, algo que beneficiaría a toda nuestra comunidad. A la mañana siguiente, las noticias locales publicaron un artículo sobre la adquisición de Memorial Park por $47 millones y el proyecto del campus tecnológico. Al mediodía, mi teléfono vibraba con llamadas de familiares, viejos amigos y contactos profesionales. Pero la llamada más importante fue la de Carmen. Sofía, he estado pensando en lo que dijiste, en la oferta de trabajo, y me gustaría saber más. No porque necesite el dinero, aunque lo necesito, sino porque quiero entender cómo lo hiciste, cómo construiste algo real mientras todos mirábamos hacia otro lado. Sonreí, mirando por la ventana de mi oficina la ciudad donde, discretamente, había estado marcando la diferencia. Ven el lunes por la mañana. Trae tu currículum y tus preguntas. Y Carmen, sí, trae tu ropa de trabajo, no tus trajes de diseñador. Tenemos un imperio que construir. A veces, las mayores victorias no consisten en demostrar que los demás están equivocados. Se trata de demostrar que uno tiene razón de maneras que importan. Al colgar el teléfono y volver a la computadora, pensé en el jardín conmemorativo de mamá y en el centro tecnológico que llevaría su nombre. Ella me enseñó que el éxito no se trata de lo que los demás piensen de ti, sino de lo que construyes cuando nadie te ve. Y lo que yo construí mientras asumían que estaba fracasando ahora ayudaría a innumerables personas a alcanzar sus propios sueños. El funeral fue solo el principio. El verdadero homenaje serían las vidas cambiadas, las oportunidades creadas y la comunidad fortalecida por lo que construimos juntos. Después de todo, eso es lo que mamá habría querido. No flores caras que se marchitarían, sino algo que crecería y florecería mucho después de que todos nos hubiéramos ido.